Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Besael Pérez, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de Sánchez Ramírez, República Dominicana. Hoy en día radicas en Barcelona. Eres programador, profesor y mentor de otros programadores. Eres fundador de la plataforma Dominicode, comunidad sobre programación para todos los países de habla hispana, donde ofreces conocimiento, consejos y la excelente oportunidad de escuchar la opinión de otros profesionales de la industria del software, no necesariamente de la parte que tiene que ver con web, sino de cualquier área que esté relacionada con la tecnología. Eres además Google Developer Expert, que se abrevia como GDE en Angular, y por consecuencia especialista en todo lo que tiene que ver con JavaScript y TypeScript. Es un honor tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación primero y por la introducción. De verdad, gracias. Por supuesto. Bueno, tengo unas cuantas preguntas acá. La primera es que, además de ser reconocido por tus aportes a la comunidad de desarrollo web como programador de software, tienes formación como diseñador gráfico. ¿Qué tan importante crees que es para alguien en el front-end dominar al menos los principios básicos del diseño? No el diseño de editorial precisamente, pero sí el diseño de interfaces gráficas y las herramientas que emplean los profesionales de esa disciplina tan cercana a la nuestra. Pues me parece que es fundamental para un desarrollador tener conocimientos básicos de diseño. Hace mucho tiempo que yo estudié un poco de diseño. Yo no tengo esa vena de diseñador. A mí mi creatividad es muy limitada a la hora cuando hablamos de diseño, pero realmente en esa época de mi vida yo sentí la necesidad de saber qué se está haciendo del otro lado, digamos, ¿no? Porque ahora sí que tenemos un montón de herramientas y es mucho más fácil, yo creo, que trabajar con UI y demás. Y normalmente todas las empresas tienen UX y UI hoy en día porque cuidan mucho el usuario, ¿no? Y cuidan mucho lo que se ve. Pero hace muchos años o años atrás esto no era así, entonces no había diseño, de hecho, llegaban tareas y no había diseño, sino hay que hacer esto y se empezaba a hacer. Yo creo que hoy en día se cuida más, pero es muy importante tener ese conocimiento, por lo menos básico, de diseño en general. No solamente tiene que ser diseño gráfico, sino del diseño, del buen gusto, de UX, para tratar de brindar un mejor producto. ¿Y por dónde debería comenzar una persona que tenga la intención de acoger las buenas prácticas de, por ejemplo, proximidad, tamaño o cosas básicas de usabilidad? ¿Por dónde le recomiendas empezar? Mira, yo creo, si no recuerdo mal, en Coursera hay un curso también de usabilidad que recomiendo mucho. Ya luego igual te paso el link y lo añadimos por ahí. Que Claro. es un curso muy básico, pero sí que te da como cosas que realmente son obvias, pero que nosotros no nos olvidamos. Por ejemplo, el botón de aceptar tiene que estar a la derecha en lugar de aquí. Hay pantallas donde no hace falta un botón cancelar porque puedes hacer que el usuario se confundan. Que son cosas muy sencillas, pero que nosotros las pasamos por alto porque igual tenemos un rush y vamos a otras cosas, que es escribir código y hacer entregables, ¿no? Entonces yo creo que sí, que por lo menos saber lo básico de UX y UI es imprescindible para un frontend hoy en día. Exacto. Y además de toda la parte esta de diseño, bueno, como ya habíamos comentado presentándote, eres especialista en lo que viene siendo el manejo de datos, toda la parte de frontend, específicamente con JavaScript y utilizando una de las bibliotecas de funciones que más empleamos acá en el mundo de Angular. Y a principios de años vi que lanzaste un tutorial de literalmente 28 días con RxJS. Vamos a ver cómo lo pronunciamos, porque mi Spanglish y tu idioma allá en Cataluña no necesariamente van a confluir, así que estoy aprendiendo mucho de cómo pronunciar algunas cosas como UX, etcétera. Pero ¿cómo describirías RxJS o RxJS en pocas palabras? Básicamente,
a veces yo cometo el error también de decirlo medio inglés, medio luego acabo con JS y me corrigen, pero bueno, RxJS, bueno, es una biblioteca, una library para hacer programación reactiva en JavaScript. No es algo, la programación reactiva no es algo propio de JavaScript, sino de que en muchos lenguajes de programación existe, pero en este caso, si nosotros queremos trabajar con programación reactiva, lo haremos con RxJS. Esto lo que nos permite es trabajar con flujos de datos y eventos de manera muy eficiente. Y algo que yo valoro mucho y que me encanta es que me acerca mucho a la programación declarativa. No tanto la imperativa, sino es mucho más declarativo todo. Y esto nos permite trabajar con la sincronía, desde mi punto de vista, mucho más fácil, porque realmente tienes que cambiar la manera de enfocar el problema, el mindset tiene que ser totalmente distinto cuando trabajas de manera declarativa y RX hace esto. Y cuando se diseña una clase puntual como esta de RxJS o se confecciona un curso a lo largo de varias sesiones, es decir, de varios capítulos o episodios, uno necesita ir sobre el material de forma que los que están aprendiendo, consumiendo ese material, ni siquiera se imaginan. Durante el proceso de confección de este curso de RxJS, ¿qué es lo más memorable que aprendiste de programación reactiva o programación funcional en general a través de esta biblioteca? Vale. Antes de responder a tu pregunta, Alejandro, voy a hacer un poco de historia de los 28 días. Los Vale. 28 días es una serie de que realmente, tal y como tú dices, puede ser un curso. Yo podría publicar eso en Udemy o lo podría publicar en cualquier otro lugar, porque realmente es un curso y está enfocado así principalmente. Empezamos con 28 días de Angular, 28 días de RxJS y este tercer año, que es el tercer año de la serie, aprenderemos otra tecnología que no lo voy a publicar aún, pero ya estoy preparando el contenido. Entonces, para preparar estas series, más o menos necesito entre 2 y 3 meses. Imagínate todo el trabajo que hay ahí, todo lo que tengo que leer, investigar de libros, de documentación. Y en este caso, con los 28 días de RxJS, yo lo enfoqué como me hubiese gustado a mí encontrarlo cuando yo estaba aprendiendo programación reactiva. Como te digo, la programación reactiva es una de las cosas más bonitas y chulas que nos trae Angular, la voy a asociar a Angular principalmente, pero es una de las quejas de las personas que están aprendiendo Angular que dicen, no, es que o la programación reactiva me cuesta mucho. Y yo le digo, ok, pues no es algo de Angular directamente, pero sí que es cierto que están muy relacionados, digamos. Yo lo enfoqué así, empezando desde lo más básico, que para mí es empezar explicando qué es el pattern observer, el iterator, qué es la programación declarativa, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos que al final hacen como un cóctel y es lo que nos lleva a la programación reactiva como tal, ¿no? ¿Qué es un flujo de datos realmente? Que un observable no es eso, es como si fuese una llave o un grifo, como dicen por aquí en España, que va goteando. Eso puede ser un observable y va emitiendo y esa data tú la gestionas y haces lo que quieres. Entonces mi principal enfoque fue ese, enfocarlo de esa manera y progresivamente ir añadiendo cosas más avanzadas. A mí me encantó la manera en la que estás abordando los casos de estudio, porque no es como que este capítulo se trata de fork join, este otro se trata de zip, y ir por cada uno de los métodos como tradicionalmente hemos aprendido a través de la documentación oficial o algún otro curso que puede estar por ahí enfocado en en esa manera de contar la historia de RxJS. La forma en la que lo haces me encantó, porque vas Gracias. exactamente a cuál es la necesidad y cómo solucionar ese problema, ese desafío técnico utilizando sí, las funciones, las herramientas apropiadas. Y para aquellas personas que vienen directamente de JavaScript, Node.js y están acostumbradas a trabajar con promesas y con las promises, la transición a patrón de Observer mezclado con el iterator puede ser un desafío. ¿Tienes algún consejo para facilitar la curva, ese aprendizaje hacia Angular o RxJS? Yo en este caso, Alejandro, mi consejo sería que empezaran con ejemplos sencillos e ir progresando gradualmente hacia casos más complejos, ¿no? Es como yo enfoqué, de hecho, en los 28 días donde
te empiezo con la teoría de, oye, la programación reactiva es esto, el iterator es esto, el observer es esto. Y cuando tú entiendes el patrón observer, quizás es mucho más fácil para ti luego llegar a, ok, eso es un observable y sencillamente lo que va a hacer es emitirme unos datos y el subscriber va a recibir esos datos. Y de ahí en adelante, pues, haces lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, y practicar, básicamente, no creo que haya ningún atajo, es abrir la mente a una nueva o una manera distinta de trabajar. Yo entiendo que no es fácil, entiendo que hacerlo, yo he conocido personas que son muy buenos desarrolladores en el front y cuando hacen código en Angular o con RxJS, siempre su manera de programar era muy imperativa y se notaba, yo decía, ok, está bien, pero lo podemos hacer aquí más fácil. No hace falta que iteres sobre esto, sino que ya hay unos operadores que están aquí, que fíjate que tú no tienes que recorrer ese o iterar sobre un array o sobre una lista, sino de que ya aquí directamente tú le dices ese map y te devuelve lo que tú quieres a través de una callback que tú le pases a una función. Entonces, es sencillamente práctica, porque después que tienes los conceptos y empiezas a practicar, como he dicho al principio, ejemplos más sencillos y luego ir cambiando esa mentalidad, que es lo más importante. Exacto, y quitarse de encima unas cuantas líneas concatenando el resultado de la función anterior con lo que va a engancharse con lo siguiente, eso es valioso si se hace de Correcto. la manera correcta y se simplifica de una manera que sea mantenible. Sí, Yo recuerdo, creo que fue de RxJS 5 a la versión 6 que se simplificó muchísimo la manera, sí, la cantidad en cuanto a número también de las funciones que habían disponibles para mejorar la experiencia del desarrollador, para mejorar el DX significativamente. Y también después el 6 al 7 hicieron cambios significativos igual, que lo que hacen es hacer un poquito más accesible esta biblioteca. ¿Cómo ves la evolución de RxJS en los próximos, no diría años, sino en los próximos meses? ¿Cuáles son las oportunidades también de intersección y los puntos de divergencia con Angular Signals dentro de la plataforma de Angular? aquí te tengo que ser muy sincero y decir que me siento triste, sinceramente, porque nosotros somos muy dados Ujú, a matar, PHP está muerto, jQuery está ujú. muerto. Yo soy uno de esos, pero realmente lo hago a broma. Pero bueno. Am, y cuando surgió el paradigma, digamos, de las signals, todo el mundo empezó a decir que ya RX no lo necesitaríamos, que estaba muerto, etcétera, 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 etcétera. Pero realmente sí que reconozco que, primero, no está muerto, no, es imposible, por ahora por lo menos. Y dos, es que hay que reconocer que su uso en Angular va a disminuir en un porcentaje muy alto. Pero muy alto es que yo quizás me imagino utilizando operadores de RX en algunas peticiones HTTP que tenga que manipular cierta data rápidamente, pero a partir de ahí todo será signals, posiblemente. Entonces, eso me duele, lo reconozco, porque es algo que me gusta mucho, es algo que yo creo que nos ha facilitado la vida durante mucho tiempo, pero como todo en su vida ya cumplió, así como cumplió jQuery en su momento con lo que tenía que hacer, y llegó el momento donde el vanilla JavaScript, pues ya podía hacer lo mismo que jQuery de la misma manera fácil, pero con un estándar o de manera nativa. Yo creo que aquí ha llegado más o menos a ese punto. Y reconozco que me duele porque le tengo mucho cariño y aprecio. ¿Eso significa de que ya en la versión 7 muere? No. De hecho, la versión 8 está rondando ya por ahí. La versión 7 quizás no tuvo tanto auge, no sé por qué, pero tal y como tú comentabas, Alejandro, pues se mejoraron muchas cosas, era mucho más fácil hacer ciertas tareas que necesitabas dos o tres operadores, ahora lo hacías con uno y tal. Pero ahora el futuro yo con Signals es que lo veo quizás que, imagínate, si necesitábamos utilizar 10 veces RxJS, ahora serán dos o tres máximo. Sí, esa era una de las intenciones realmente de ir sobre estas preguntas específicas basado en el curso que lanzaste. No tiene sentido para ti mismo lanzar un curso de una cosa que esté como que, bueno, ya va a morir. No es el caso. Todavía podemos manipular lo que es eventos de usuarios, todos los eventos en la red a través
porque es un flujo de datos que necesitamos procesar de manera funcional, todavía con esta biblioteca o con patrones similares. Y Signal explícitamente no es para ese caso de uso en particular, sino para una comunicación un poco más síncrona, para emitir a diferentes, así como multicasting, reemplazar fundamentalmente los sujetos, es decir, los subjects, que esos sí son los que más van a ir siendo desplazados en el uso. Y no sé qué pienses tú, pero si hiciéramos una comparación, quizás Ujú, se puede ver más afectado un state management como NGRX ujú. que RxJS, porque las signals sí que te pueden hacer de store y sí que pueden gestionar quizás de manera más eficiente. Aún no hemos llegado a, Angular no ha podido desarrollar quizás todo el potencial que tienen las signals, pero si tú vienes de SolidJS o ves Quick, por ejemplo, ahí no hay nada, ninguna library de terceros, sino de que es todo con signals y lo gestionas tú. Entonces yo creo que si quizás alguien tiene un enemigo, en este caso sería el GRX. Pero, Y insisto, no significa que vayan a morir, sino de que claro, disminuye el porcentaje de uso. tenemos otras opciones. Y de hecho, una de las tendencias que ha ocurrido en la plataforma, en el framework de Angular recientemente, en las últimas 3, 4 versiones, es empezar a desacoplar un poco esas dependencias en terceros. Ya no necesitamos traer Protractor para end-to-end testing por defecto. Lo mismo ocurrirá en su momento con Karma, Jasmine. RxJS está un poquito más acoplado, fundamentalmente porque es parte intrínseca de todo lo que tiene que ver con formularios reactivos, pero en su momento puede que la dirección que tome el framework continúe siendo en ese sentido. Yo creo que sí, que Ujú. habrá un momento donde Angular ya será 100% basado en signals y tú igual tendrás que instalar RxJS para algunos casos muy específicos, pero falta mucho tiempo hasta llegar ahí. Aún estamos lejos. Déjame preguntarte, con relación a las interfaces de usuario, nosotros los usuarios no somos los únicos que cometemos errores, también por la naturaleza de las redes, de la transmisión de datos o de problemas que pueden ocurrir de manejo de memoria internamente por el navegador, pueden ocurrir errores que si se capturan a tiempo, de la manera correcta, pueden afectar lo menos posible a la experiencia de las personas que estén utilizando nuestros productos. ¿Cómo es que prefieres manejar errores en RxJS? ¿Hay algún patrón o práctica que consideres efectivo? Para mí, la práctica que siempre trato de aplicar y en mi equipo es lo que yo trato de predicar y cuando puedo o cuando voy a una formación, a algunas empresas, yo creo que con RxJS lo importante es tratar de hacer el catch del error lo más cerca de la fuente posible. Te pongo un ejemplo. Si estamos atacando a una API, principalmente una API de terceros, que es la que nos puede traicionar, pues obviamente no intentes gestionar el error en el componente donde se utiliza esa data, ya ese observable que asumes que has recibido, sino en la petición HTTP. A partir de ahí tú decides cuál es el enfoque de emitimos un observable vacío y luego en la aplicación te hace tal, te muestra un pop-up o no te muestra nada o lo volvemos a intentar, depende de la estrategia que puedas hacer, ¿no? Pero lo importante es que en la fuente, lo más cercano a la fuente, lo gestiones. Y ya de ahí, pues dependerá. Hay empresas que hay, atacan a terceros y a veces hay muchas peticiones y eso puede devolver un error, pero se puede volver a reintentar en 10, 15 segundos y eso suele funcionar. Hay otros lados donde cuando tenemos un error, pues es porque se cayó algo y da igual que lo vas a reintentar durante una hora que no va a estar. Pues no vale la pena reintentarlo, ¿no? Pues ahí no tiene sentido hacer un retry, sino de que devuelves lo que quieras devolver. Pero yo creo que con esa mentalidad, a partir de ahí va a depender de cada uno de los casos de tu aplicación, de qué quieres hacer realmente. A partir de ahí, cuando tenemos un error con el usuario, pues almacenamos en caché y luego intentamos reenviarlo por detrás en background.
depende, ¿no? Lo que quieras hacer, pero lo importante es atraparlo siempre lo más cerca de la fuente posible. Y de hecho, ¿qué herramientas o técnicas de debugging recomiendas para depurar estos observables, los streams de RX, GJS? Yo soy muy fan del console log, yo soy un clásico en ese sentido, es lo primero. Sí. Console Log o Luego, Console Group o Console Table, exacto, o control todo es info. Console API, exacto. Y luego está el operador tap, que yo creo que es un operador que es increíble con el tap. Es inocuo, como yo le llamo y como le llamé en la serie de 28 días. Es sencillamente un espejo y te va a emitir lo último que recibió. Es el operador más sano y cristiano que podamos ver. Y también hay una herramienta, bueno, una extensión, mejor dicho, para Chrome, que es RX DevTool, que no la uso mucho, pero también Mira, hay, no sabía de eso. sí, sí, hay una extensión que va bien, yo creo, y te puede ayudar a debugar un poco, pero principalmente yo con el tab y mi console log soy Feliz solo capturando errores. correcto. Déjame ver si no me trago tanto con RxJS, porque en mi cabeza lo que tengo es el RxJS. Entonces, ¿cómo es que abordas, por ejemplo, en el mundo de las pruebas unitarias, cuando estás probando, haciendo el testing de componentes, de servicios que utilizan este flujo reactivo de datos? Esta quizás sí que reconozco que es la parte que es más difícil de toda la programación reactiva, pero no es solamente un problema de RxJS. Eh, Testear promesas también es complicado. Testar todo este tipo de cosas donde no tienes la seguridad de si tienes o no la data o si el server ha respondido en el momento que tenía que responder es complicado. Todo lo relacionado con esta sincronía. Eh, yo normalmente hay un paquete que se llama RxJS-testing, que lo he llegado a usar, pero no soy muy fan de él. Y ahora, por suerte, si en los proyectos que estoy, en algunos proyectos tenemos instalado Jest, con Jest es mucho más fácil ya testear programación, bueno, RX en general o promesas o lo que quieras desear. Si hay Jasmine, sí que se complica un poquito más la cosa, pero hay muchos, de eso sí que hay muchos ejemplos en internet y lo puedes sacar más o menos fácil y casi siempre es lo mismo, pues O sea, tú una al final petición. se te convierte en algo aburrido que ya lo logras dominar a la hora de probar asíncronamente en tu Sí, caso. cuando llegas a un proyecto y lo ves y pues, ¿qué? Una respuesta a un 200, ¿qué pasa si hay un 404? ¿Qué pasa si hay un 500? Testear estos test cases que son más o menos los tradicionales. Pero no tengo ningún ritual a la hora de crear los tests y trato de no utilizar paquetes de terceros al mínimo. Ya te digo, con Jest ahora es una bendición que Jest haya llegado a nuestras vidas. Aunque Angular yo creo que ha llegado un poco tarde, pero por lo menos ya, y como tú has comentado, ya Karma y Protector más o menos lo vamos dejando detrás y estamos al día de lo que hace un desarrollador que está haciendo React o que está haciendo Vue. E incluso hay otras herramientas que son muy chulas como Vitest, donde es mucho más fácil. El otro día publiqué un video en el canal haciendo mock del objeto Windows y más o menos lo hice como se hacía hace mucho tiempo y cómo se puede hacer ahora y tenemos herramientas maravillosas. Es el mejor momento para hacer front o back o lo que quieras aprender hoy en día. Tal y como tú comentabas, Alejandro, al principio, pues ya por fin Angular, no que sea deshecho, porque suena fea la palabra, pero sí que ya hemos superado la etapa de Karma, de Protector y demás, y ahora es más común ver en los proyectos Jest, que es una solución magnífica, e incluso tenemos otras soluciones. Ten en cuenta que desarrolladores que estaban haciendo React o Vue hace mucho tiempo que ya estaban con Testing Library, estaban con Jest, y nosotros no podíamos hacer eso. Entonces, yo ahora que tengo un proyecto donde seguimos manteniendo Jasmine, pero en otro tengo Jest y tengo Testing Library, se nota la diferencia y soy mucho más eficaz escribiendo un test con una herramienta que con otra. No es algo que, no es un capricho, es obviamente la facilidad que tiene algo que principalmente por ser nuevo y por aprender de otras herramientas, pues te brinda ciertas facilidades. De hecho, eso es algo que quería preguntarte. ¿Hay algún
proyecto emocionante sobre Angular o frontend, algo desde el punto de vista de proyecto personal o hacia la comunidad en el que estés trabajando actualmente que te gustaría mencionar. Realmente no tengo un proyecto como tal en Angular porque estoy ahora trabajando en una empresa donde mi rol ha cambiado y tengo que enfocarme también en otras cosas. Estoy llevando un equipo ahora y eso implica de que tenga que prepararme más ciertas reuniones, que tenga que prepararme y estar más atento al equipo como tal. Tengo un proyecto que lo tengo pendiente de empezar, obviamente será una aplicación en Angular y que será open source y que creo que la vamos a hacer en algún curso o no sé si curso, tutoriales o series, pero sí que es algo muy chulo. Pero estamos, bueno, yo por lo menos estoy a la espera de la versión 17 de Angular para a partir de ahí hacer cosas nuevas, ¿no? Y con las nuevas features. Bueno, la espera es ya casi en 3 días. Estamos grabando este episodio que va a salir a finales de noviembre, pero lo estamos grabando ahora mismo, el día primero. Ah, ok, Y sí. ya a la vuelta de la Pues esquina ya, está Angular 17. correcto. Para entonces vamos a tener muchas cosas que poder básicamente medir y experimentar y haber probado de la nueva versión de manera estable. Y en general, supongo que vayas a lanzar eso por tu canal de YouTube y en tus videos, sí, en los videos, en el material que has ido publicando en esta red social hasta el momento, ¿cuál ha sido el tema, no necesariamente el tema tuyo preferido, pero el que más ha generado interacción por parte de la comunidad? Yo creo que sin lugar a dudas está relacionado con Angular, obviamente. Y la serie de 28 días aprendiendo Angular, que fue la primera serie que hicimos, esa serie fue increíble. Yo me lo pasé muy bien porque yo volvía a leer cosas básicas de Angular y empecé como desde cero a hacer cosas básicas. Pero hay un video relacionado con la detección de cambios en Angular que está mal que lo diga yo porque lo hice yo, pero yo reconozco que el video yo le puse muchísimo cariño y quedó muy bien y yo creo que una persona que quiera aprender cómo realmente funciona la detección de cambios en Angular tiene que ver ese video. Y aparte de eso, el feedback que he recibido por el video, no solamente por personas que me ven, sino mis amigos, compañeros de trabajo y tal, es que no lo había entendido nunca y desde que vi ese video, sí, porque es que yo debugo ahí paso a paso, te muestro con el DevTool de Chrome por dentro cómo realmente funciona y qué hace el trigger, etcétera, etcétera, para que vuelva a Angular a intentar buscar los cambios y demás. Y con ese video estoy muy contento. Quizás no sea el que más view tenga del canal, pero es con el que mejor feedback he recibido. Y yo realmente cuando lo hice, pues sé lo que me costó, obviamente, porque lo hice yo y el tiempo que estuve leyendo, investigando los posts. De hecho, hay muchos posts que yo lo menciono en el propio video porque no, siempre nosotros estamos aprendiendo, ¿no? De los demás. Y este, puedo decir que es del video que más orgulloso estoy. Pues vamos a publicar ahí en las notas del episodio, en la transcripción, el enlace para, bueno, para tenerlo como punto de referencia. Me voy a divertir muchísimo viéndolo y aprendiendo un poquito más porque no necesariamente, incluso cuando trabajamos día a día con la plataforma, quiere decir que lo sepamos todo. Siempre hay puntos de vista distintos, cosas que uno necesita repasar porque a no ser que uno tenga una memoria fotográfica o algo así, generalmente cuando uno no practica algo durante una cantidad de tiempo sostenida, generalmente tiende a aplazarlo. Y Angular es muy grande. Entonces, igual en el proyecto que estás constantemente trabajando con formularios, por ejemplo, y controlas formularios como nadie, puedes crear formularios dinámicos, formularios reactivos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, descuidas otras features de Angular o otros modules que no uses en tu día a día, ¿no? O viceversa. Animaciones, el Transition API que viene ahora nuevo en Angular 17, es decir, es muy difícil cubrirlo todo desde el punto de vista uno de ser humano, de contribuidor único hacia esa base de código. Correcto. Y Besael, antes de concluir el episodio, ¿tienes algo que no hayamos mencionado durante la conversación que quisieras destacar? Vale, pues volviendo a agradecer la oportunidad, Alejandro, recordar a las personas que seguimos trabajando con los talleres. Cada 2 o 3 meses estamos publicando un taller.
Los dos últimos han sido de Microfrontend. Ya el que tenemos para este mes ya están los cupos cerrados, y ya no lo volveremos a hacer hasta el próximo año. Creo que en enero, febrero tendremos otro taller de Microfrontend, así que atentos. Aprende-microfrontend.com es la web donde hay más información sobre el temario que cubrimos, las horas, el precio y todo. Y nada, gracias a todos los que me apoyan cada día. Por supuesto, ahí te dejaré también el enlace, así que ha sido fantástico haber podido tener esta pequeña charla sobre RxJS. Así que Muy bien, nos vemos en la próxima oportunidad porque hay muchísimo más sobre lo que abordar. gracias. Bueno, gracias a ti, chao, hasta luego. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.